Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Me presento, yo soy Augusto Abraham, soy Product Designer en Rootstrap, una agencia de tecnología en donde desarrollamos y creamos y diseñamos productos y servicios digitales. Estoy acá hace 3 años ya y bueno, hoy les voy a hablar de un tema llamado accesibilidad, perspectivas de un diseñador daltónico, o sea, yo. Bueno, estoy muy feliz de estar acá y agradezco mucho. Esto es un poco de qué va a ir la charla. Vamos a arrancar hablando de mí, de mi historia, un poco cómo fue crecer y detectar y avanzar en la vida y estudiar y trabajar con daltonismo y cómo es hasta el día de hoy. Vamos a hacer algunas definiciones y un poco una bajada conceptual del daltonismo per se. Lo mismo con el diseño accesible, vamos a pasar por esos conceptos y después vamos a estar hablando de referentes daltónicos, que siempre está muy bueno conocer a otras personas con lo mismo y el cierre y una pequeña sesión de Q&A. Así que arrancamos. Bueno. Como bien dije antes, mi nombre es Augusto Abraham, tengo 30 años, soy argentino, vivo en Buenos Aires y la primera vez que me detectaron el daltonismo fue en la escuela primaria. Yo tenía dictados de colores que me decían, no sé, violeta y tenía que escribir el violeta así, pero a mí me decían violeta y ponía un azul, me decían rojo y ponía un marrón, entre otros colores. Estuve, bueno, con un montón de temas en la escuela, más que nada en dibujo. Ya les mostraré un poco cuál era mi némesis y cuál era mi mayor enemigo en ese contexto. Pero en los últimos años de la secundaria y sí, ya después de la secundaria estuve haciendo mucha fotografía. Siempre tuve algo con lo visual, eh, mucha fotografía experimental, analógica, en blanco y negro. No sé si era porque no quería hacerme cargo del manejo de color, pero laburaba mucho en blanco y negro y laburaba mucho con contrastes, escalas de grises, con formas y fondos y jugaba mucho con eso. También pasé por la pintura. Lo que ven acá son recortes, obviamente, y no necesariamente son combinaciones de colores en todo lo que es el mundo de pintura en aerosoles, más cuando yo pintaba en 2011, 13, 14, esos años, carísimo y no tenía quizás los ingresos como para poder elegir los tonos y las pinturas con las que quería pintar, por lo cual pintaba con lo que había a mano. Y de nuevo, jugaba mucho con las formas, jugaba mucho con eh, los contrastes. A veces hacía cosas más monocromáticas también, pero nada, eso es un condimento. Lo que me pasaba en la escuela y más adelante en la facultad también, más que nada por laburar de forma analógica, era cada vez que tenía que encontrarme con el círculo cromático, el famoso círculo cromático. Eh, para mí era un gran tema esto porque en la escuela había que generar un círculo cromático de cero y había que hacerlo de forma súper analógica. O sea, estoy hablando de una hoja en blanco y una cartuchera con lápices y para mí era un problemón porque no le podía pegar. Eh, sí puedo dividir entre cálidos y fríos. Yo tengo una dificultad para percibir los rojos tal cual los percibe el resto de las personas que no tienen ningún impedimento visual. Ya vamos a ver eso en las definiciones de daltonismo. Pero bueno, tuve la buena fortuna de poder decírselo a mi profesora en ese momento de dibujo, plástica, le decimos acá en Argentina, y me apoyó con eso y no fue algo que se ignoró y algo por lo cual me han reprobado o algo por el estilo. De hecho, se le prestó atención a eso y no es algo que le pasa a todas las personas daltónicas. Hay mucha misconcepción, hay mucho malentendimiento de lo que nos pasa a los daltónicos. Para eso, vamos a hablar de los conceptos del daltonismo. El daltonismo es una condición visual que impide distinguir ciertos colores, generalmente debido a la ausencia o mal funcionamiento de uno o más tipos de conos en la retina.
Los conos en la retina y bastones son un conjunto de células fotorreceptoras que están divididas en rojo, verde y azul. Al pasar la luz por ahí, y al combinarse estas células se genera todo el espectro de colores que se conoce, que son un montón obviamente. Analógicamente hablando, así funcionan los píxeles también. Cuando se crean los píxeles, como muchas cosas, las cámaras fotográficas, un montón de cosas que crea el ser humano, se hacen en base a algo ya existente, algo biológico, en este caso el ojo. ¿Qué nos pasa a los daltónicos con el tema de los ojos y estos conos y bastones? Algunos funcionan mejor que otros, algunos no funcionan, o a veces no funciona ninguno, puede pasar. Esa es la frase que de hecho más se repite la gente que no tiene idea de la situación daltonismo, que es, ah, no ves los colores. Hay gente que le pasa, pero los tres tipos principales de daltonismo son deuteranopia, protanopia, yo, y tritanopia, que es dificultad para ver azules. El primero era verdes, y esto es la visión normal. Acá hay unos ejemplos. Obviamente, cada persona, de nuevo, es un mundo. Esto pasa con cualquier tipo de impedimento visual o discapacidad, para hablar más ampliamente. Puede haber gente que efectivamente no vea los colores, puede haber gente que directamente no vea los rojos, y hay gente como yo que por momentos hay más confusión y por momentos hay menos. A nivel mundial, más de 350 millones de personas viven con daltonismo. Este número obviamente va cambiando a medida que la población va aumentando, el número se va manteniendo en porcentaje. Y acá hay una separación, no sé si me gusta tanto hablar de una separación tan binaria, pero uno de cada 12 hombres cis es daltónico, y una de cada 200 mujeres también lo es. Más adelante vamos a ver referentes del daltonismo, referentes con daltonismo, mejor dicho, y yo pude encontrar solo una mujer. No es lo más normal del mundo, de hecho. En mi caso familiar, yo tengo tres primos hermanos y los tres son daltónicos como yo. Descubrimos que todo esto viene de mi abuelo, no de mi padre, y esto pasa en muchas familias. La fuente de estos datos son de thecolorblindguide.com. Es un sitio web que está muy bueno, tiene mucha data dura y mucha estadística y mucha información acerca de daltonismo, que está muy interesante para investigar. ¿Cómo se detecta y se mide el daltonismo? Este test seguro lo vieron varias veces, hasta quizás hayan jugado con esto o lo hayan hecho. Se llama test de Ishihara, creado por Shinobu Ishihara, japonés. Esto fue creado en la Universidad de Tokio en 1917. Es una forma de eh, medir y detectar de detectar más que nada el daltonismo. Sí. ¿Cómo lo medimos? Yendo al médico, obviamente. Esto no es lo único para detectar y laburar el daltonismo de una persona o tenerlo en cuenta. Es una combinación, y de hecho muchas veces en la visita oftalmológica se da este test con el médico. No dejemos de ir al médico, obviamente, como ir a sacarse sangre, ir a hacerse ver los ojos es algo importante. En mi caso, laburo con pantallas, uso lentes y lo visual es algo súper troncal en mi vida, así que eh, nada, obviamente es un consejo, pero estaría bueno que siempre se dé esta práctica de básicamente prestar atención al cuerpo. ¿Qué pasa con nuestro laburo? ¿Qué pasa con nuestro entorno? No necesariamente como diseñador, sino todo lo que consumimos y todo lo con lo que interactuamos. Eh, Cuando hablamos de cosas que pueda usar cualquier persona, hablamos de accesibilidad y de diseño accesible. Y para eso también vamos a ver una definición. Las personas con discapacidad es la definición de discapacidad que está bueno arrancar por acá. Nada, para entender un poco a qué tipo de personas toca esto, y informarse acerca de qué es la discapacidad per se. Voy a leer esta frase esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice: las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Hay cosas que me gustan de esta frase, hay cosas que no me gustan nada, entre ellas la forma en la que se llama a las personas con discapacidad, diciendo que tienen deficiencias, yo no sé si diría eso. Y también hay algo que se menciona acá que es a largo plazo. Ahora en unos minutos vamos a ver que no necesariamente, em, y también un poco asumir nuestro lugar dentro de esto, que puede definitivamente, podemos formar parte de ese lugar. Pero lo que sí me quedo con todo esto es el tema de la interacción con diversas barreras. En lo digital esto pasa también. Y yo me acuerdo hace 2 años, también en una edición de Nerdearla, Marian Casasco, gran persona, gran referente e influencia en mi vida en relación a UX, UI y accesibilidad. Sin ir más lejos, creo que es jurado en esta edición y es la persona con la que aprendí UX y UI, es una persona que realmente aprecio muchísimo. Ella habló, dio una talk hace 2 años sobre accesibilidad e investigación. Y me acuerdo que arrancaba la presentación con una imagen de una señora en silla de ruedas frente a una escalera y una pregunta que decía, ¿por qué esta persona no puede subir las escaleras? Se hablaba de que hay muchas respuestas a esto, muchas son porque no hay una rampa y muchas otras, una gran mayoría de respuestas, porque la persona está en silla de ruedas. Lo que hacemos con esto, que bien lo decía Marian, es responsabilizar a la persona que tiene una discapacidad, en lugar de hablar del contexto, en lugar de hablar del entorno en el que esa persona se mueve. Imaginemos un mundo en el que estamos todos en patines y solamente podemos movernos en patines, en una ciudad o en una oficina o donde sea, llena de rampas, en donde todos podamos circular. La discapacidad no parece ser algo real en esos casos. De esa manera nos damos cuenta que conceptualmente la discapacidad tiene que ver meramente con el entorno. Si el entorno está preparado para que cualquier tipo de persona se pueda mover y pueda interactuar con su alrededor, la discapacidad no debería ser algo protagónico. También, según la OMS, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad declarada. Esto también fue algo que mencionó Marian hace un par de años y con algo que me quedé mucho, que es el tema. Este dato se trae mucho en las conferencias y en las charlas de accesibilidad y de discapacidad, pero poco se habla de que el porcentaje este que menciona la OMS es sobre personas que lo tienen declarado. O sea, es mucho más este porcentaje en realidad. Hay un montón de gente invisibilizada acá. Y cuando hay invisibilización de grupos, y encima se habla de esto como minorías, en realidad lo que hacemos es minorizar a un grupo de personas. No es que se habla de una minoría, sino que se invisibiliza justamente un montón de otros grupos y de un montón de miles de millones de personas. El 15% de la población mundial es un montón de gente, son billones de personas. Así que imagínense cuánto puede impactar hablar de esta gente como una minoría cuando realmente es eso, un grupo que está minorizado. Yo antes hablaba de que el tema de a largo plazo me parecía incorrecto por estas tres cuestiones. También se habla mucho en las charlas de discapacidad de tres categorías de discapacidad, como para entender que abarca mucho más de lo que imaginamos. Está la discapacidad permanente, obvio, hay gente que pierde los brazos, hay gente que pierde órganos y por más que uses una prótesis, ese órgano no es lo mismo que era orgánicamente. La discapacidad temporal, y esta es la que nos toca a todos, todos podemos ser discapacitados en algún momento, y puede ser temporario, puede ser permanente o contextual. Cuando es temporario, puede ser que, como se ve en la foto, me rompí un brazo, tengo que trabajar igual, por un determinado tiempo, voy a estar incapacitado o discapacitado para hacer determinadas acciones y así puede ser con cualquier otra cosa, envejecer y empezar a ver menos. En mi caso, soy daltónico, veo menos. Eso obviamente el daltonismo es permanente. Si bien hoy saben que hay un montón de unos anteojos que te quitan el daltonismo y un montón de cuestiones, eh, quizás no es lo más inclusivo porque son anteojos súper caros
y la accesibilidad no es lo mismo que el diseño inclusivo, obviamente, pero en cuanto a la temporalidad, sí, nos puede tocar a todos. Y después está la tercera categoría, que es la categoría contextual. Un ejemplo que también había escuchado en una charla era una persona que está en el metro, en el transporte público y está lleno de gente y tiene que ver un video importante o algún material visual importante con un montón del ruido alrededor, por lo cual no puede escuchar el audio, pero ese video tiene subtítulos. Los subtítulos quizás están ahí para una persona sorda, una persona que directamente los necesite siempre. Pero en este caso, dado el contexto, lo está aprovechando una persona que no tiene ningún tipo de impedimento más que el contexto y su alrededor. Y de eso hablamos cuando decimos que hay discapacidad contextual. Va a depender mucho de lo que tengas a tu alrededor. Para hablar de discapacidades y para hablar de diseño accesible, hay que hablar también de la definición de accesibilidad. Em, Esta definición es de la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, una institución que está muy buena, con mucho prestigio acá en Argentina, y dice, la accesibilidad es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, objetos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles y utilizables por todas las personas con la máxima autonomía posible. ¿Qué estamos diciendo acá? Básicamente que la accesibilidad es lo que, primero es algo que estaría bueno que se cumpla en todas partes y es algo que habilita a que cualquier tipo de persona con cualquier tipo de condición, mindset o situación física o discapacidad, por así decirlo, pueda interactuar con eso, pueda consumirlo, pueda utilizarlo. Me quedo con, de nuevo, cosas que he escuchado en otras conferencias relacionadas, que es que siempre al diseñar em, y al generar soluciones, em, parece como separarse el tema de la gente con discapacidad o las personas que son diferentes al usuario que muchas veces se tiene en mente o al arquetipo de usuario que se tiene en mente, lo cual no está bueno porque, a ver, algún ejemplo es un edificio que tiene una entrada con escaleras y hay una entrada para personas en silla de ruedas, pero queda a la vuelta. Capaz no nos damos cuenta, y es algo que va a ver y va a notar mucho más la gente en silla de ruedas, pero se está haciendo una separación ahí. No se está haciendo una alternativa en el mismo lugar donde pasa cualquier tipo de persona, sino que justamente se está haciendo como un plan B. Siempre es como si va a haber una aplicación que tenga lector de pantalla, se va a hacer una aplicación aparte. Si va a haber una sección para daltónicos en un sitio web, va a ser una sección aparte. Lo ideal y la accesibilidad busca que dentro de un mismo lugar funcione todo para todo tipo de persona. En diseño, este gráfico se visita mucho. Si bien en accesibilidad se habla mucho de desarrollo, también hay un dato que es poco menor, que es que el 67% de los problemas de accesibilidad se originan en la etapa de diseño. Hay un montón de instancias y de buenas prácticas en las que este número puede disminuir y muchas veces no se tiene en cuenta. Algunas de estas buenas prácticas son a la hora de idear e investigar, contemplemos a realmente todos los tipos de usuario. Contemplemos a la gente que no ve, contemplemos a la gente que tiene algún impedimento motriz o algún problema motriz, a las personas que usan lectores, a las personas que solo pueden navegar con el teclado o al revés. Integrémoslos a nuestros procesos, integrémoslos a nuestros proyectos. Eso es una práctica que está muy buena tener en cuenta porque imaginándonos no se llega mucho y es muy difícil ponerse en el lugar de alguien sin recurrir a esa persona también. Otra buena práctica es conocer y seguir las pautas de WCAG. Web Content Accessibility Guidelines son una serie, como dije, de pautas que, si bien, como sabemos, la accesibilidad es un norte, no es algo que se pueda
completar o llegar a un 100% con estas guidelines y obviamente otras buenas prácticas, se puede llegar a un buen grado de cumplimiento de parámetros de accesibilidad. Como digo, como dije antes, la accesibilidad y la cantidad de personas y la cantidad de diversidad de discapacidades que hay hace que sea muy difícil que se pueda llegar a un 100% de producto o servicio accesible, pero siempre nos podemos acercar lo más posible y no dejar a un montón de gente afuera. El impacto suele ser gigante cuando integras a estas personas. Otra buena práctica, testear con personas discapacitadas. En la imagen vemos una persona que está haciendo un testing o utilizando un teléfono móvil con una suerte de filmina adelante de los ojos que entiendo que hace que disminuya su visión y que pueda ponerse en el lugar de una persona con disminución, con visión disminuida. Hay un montón de personas que están ahí para testear, hay un montón de fundaciones y hay un montón de gente que está dispuestísima y súper feliz de poder aportar insights y poder participar de estas cosas. Está bueno integrarlas, es súper rico empezar a poner en práctica laburar con personas con discapacidad cuando generamos soluciones digitales, sea un producto o un servicio. Algunos ejemplos de esto, y volviendo al tema del daltonismo, se ve más que nada en los videojuegos, lo veo yo, donde siempre hay en la configuración otros perfiles de color que se puedan elegir como para distinguir mejor, etcétera. Eh, y como esto hay un montón de otras cosas, obviamente, no solamente yo vengo a hablar de daltonismo, pero así como hay con daltonismo, hay con un montón de otras cosas, lectores de pantalla, etcétera. Se me está yendo el tiempo volando, así que vamos a pasar a los referentes daltónicos. Esto es más que nada para que vean que el talento y el daltonismo pueden convivir tranquilamente. Vincent Van Gogh, obviamente, no tenía idea de que era daltónico, como muchos otros que les voy a mostrar ahora. Brutal el manejo del color de esta persona. Ya han visto mucho de sus obras. Él se manejó mucho tiempo con tonos monocromáticos, pero también se la ha jugado mucho con colores y con representaciones de escenas que son muy impactantes. Picasso, otra persona que no tenía que era daltónico, quizás es más evidente, no por un tema de que elija colores que no necesariamente permanezcan a la biología humana o algo así, sino porque también hay mucho juego con los contrastes, con la figura y con el fondo. En algunos casos hace cosas más realistas, pero hemos visto las pinturas de Picasso y también se ha manejado con mucho monocromo. Mary Blair, esta reina indiscutida, bueno, era pintora, ilustradora, artista para Disney, daltónica, y es una de las primeras que pintaba escenas de Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, Peter Pan, laburó en los reales inicios de Disney y siendo daltónica, y miren lo que es esta locura, ¿no? Daniel Arsham, artista contemporáneo, como para hablar un poco más de la actualidad, él es un capo, labura mucho con arquitectura, labura mucho con instalaciones site-specific, cosas muy inmersivas, también toca temas a veces con minerales y con otro tipo de exploración de los materiales, a veces mete colores al mejor estilo Anish Kapoor, no es lo más normal, pero más que nada labura mucho con los volúmenes, las texturas y se maneja mucho con el blanco él. Tom Van Beveren es diseñador UX. De las pocas personas que encontré con daltonismo laburando en diseño, sé que somos un montón, pero bueno, capaz tendré que iterar el research. En este caso lo encontré a él, que, dato no menor, es el fundador de We Are Colorblind. Es un sitio web, él audita con su empresa que es esta, un montón de productos y servicios digitales para ver si tienen algún tipo de emparejamiento para la gente que es daltónica, para que lo pueda usar o lo pueda entender. Algunos ejemplos de eso, esto lo pueden ver todo en su sitio web, son, por ejemplo, el Shuffle feature
Spotify, que en este caso está efectivamente bien diseñado para que una persona con daltonismo lo pueda utilizar. Y después tenemos esta clase de pesadillas que yo he vivido, que es las categorías de asientos para para la compra de tickets para algún evento. Muchas veces son muy parecidos los tonos y es complicado saber si estás comprando una cosa u otra, o muchas veces es difícil de entender. Y después estos juegos que la he pasado muy mal. Hay otro tipo de alternativas a este juego, hay un montón de juegos así bien de paso. En este caso yo, si no tuviese iconografía cada círculo, probablemente me confundiría muchísimo. em, y así hay un montón más. También está buenísimo visitar el sitio, hay un montón de otros ejemplos, hay un montón de otras cosas. Pero bueno, más que nada quería mostrarles que justamente eso, el tema del daltonismo no es algo que deba interferir con tu día a día laboral. Hay un montón de cosas y herramientas, y la tecnología hoy ayuda mucho a poder laburar. Como les dije yo, lo que me pasaba en el colegio y lo que me pasó más adelante en la facultad estudiando diseño gráfico era que laburaba con cosas analógicas. Entonces era como arrancar desde la hoja en blanco y con los colores al lado, y eso me costaba mucho. En la facultad no es que daban por sentado que sabía usar programas o algo así, así que también arranqué con papeles. Después, obviamente, utilizando Illustrator, ahora Figma, está el gotero, hay códigos de color. Si quiero sacar un color, un naranja específico, sé que puedo ir y googlearlo o buscar una imagen que represente ese color y tomar ese color de ahí, pero antes no era así. Y estudiar diseño gráfico siendo daltónico, por momentos me pasaba que me daba, no sé si entre vergüenza y miedo de contar que soy daltónico. Por miedo a lo que pueda llegar a pensar un profesor, un compañero, o por las risas. Se escuchan muchos los chistes de daltónicos, y esta frase de no ves los colores es lo más común del mundo, pero nada, básicamente eso, no somos perros y podemos laburar y ser felices y romperla y tener talento en el diseño y en la comunicación visual también. Agradezco que en Rootstrap me he apropiado de esto y que lo llevo como bandera, y también tengo una especialización en accesibilidad, lo cual no pensé que iba a suceder. Así que acá estamos. Em, Eso ha sido todo. Quiero agradecer de nuevo, Marian, y a toda la gente que me pusheó para que me anime a aplicar y hablar de este tema. Y nada, nos vamos a la sesión de Q&A. Muchísimas gracias.